Bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo, con la idea, con la utopía de cambiar el mundo. Así como se oye, estamos repasando historias, sobre todo en la línea del México de Morena, historia de México, y en la línea de un mundo nuevo, historia mundial de los últimos 2500 años, siglo por siglo. Ya nos encontramos en el siglo XX, ya abarcamos la Primera Guerra Mundial, también la Gran Depresión, y seguía la Segunda Guerra Mundial, pero hice una pausa para hacer un repaso esbozado. Creo que nos ayudaría a entender, sí, entender el siglo XX en su totalidad, de una manera, repito, como un bosquejo, pero luego ya seguir con la línea que ya habíamos comenzado y entrar en algunos puntos muy específicos de manera más completa, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero ya en esta pausa nos encontramos en la parte 2. Hoy vamos a hablar de un evento muy importante en el siglo XX que se llama la globalización. No sin antes pedirle que si usted considera que estos programas valen la pena, si se quiere sumar a la utopía de cambiar el mundo pues invitar a otros a oír de estos temas, pues le pediríamos que nos ayude a compartiendo los programas. Bueno, vamos a entrar en materia con el repaso esbozado del siglo XX número 2. Y como siempre, haciendo uso de nuestro PowerPoint, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entremos entonces en materia. Antes de entrar en lo que es la globalización en el siglo XX, olvidé en el programa anterior leer este último párrafo que tiene que ver con cambios sociales, ciencia, tecnología, viajes a la luna, arte y cultura en el siglo XX, y quise incluirlo aquí para que quede completo el tema, y ya luego pasamos a la globalización. En cuestión de arte y cultura, el cine y la música, Europa y Hollywood, alcanzaron un público mundial. En la música irrumpió el rock, que conllevó transformaciones en moda y en actitudes juveniles, especialmente en los países occidentales. La literatura del siglo XX estuvo generalmente atravesada por las inquietudes ante los conflictos mundiales, los problemas sociales o la desolación del ser humano, y se caracterizó por la experimentación de formas. En América Latina se destacó la obra de escritores de importancia mundial como Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, o los representantes del boom latinoamericano Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre otros. Y por eso incluimos este párrafo, porque tiene que ver con cambios sociales, ¿verdad? Sobre todo arte y cultura en Latinoamérica. Muy bien, ahora sí vamos a abarcar este importantísimo punto que es la globalización en el siglo XX. Yo tengo que decir que cualquier persona que apoya el capitalismo, vamos a decir a ciegas, seguramente no conoce la historia. Cualquier persona que conoce por lo menos el siglo XX con algún nivel de detalle no puede más que cuestionar mínimo este sistema capitalista, porque todos los acontecimientos de un modo u de otro tienen que ver con este modelo económico, sobre todo la Guerra 1, la Guerra 2, la Gran Depresión, la Guerra Fría, también lo que sigue después, globalismo, neoliberalismo. Todo esto no es otra cosa que el fruto de esta cosa que le llamamos capitalismo. Por eso vuelvo a repetir, yo no veo como una persona que conoce a manera esbozada aún el siglo XX, todavía puede seguir apoyando el sistema capitalista. Y por eso es que tenemos este proyecto para motivarnos a buscar otras alternativas. ¿Qué es entonces la globalización? Dice, la globalización fue la integración económica, política y cultural del mundo, así como se oye. La hizo posible las nuevas tecnologías de comunicación y transporte y la generalización de políticas de liberación económica. El Internet y otras innovaciones de la llamada tercera revolución industrial fueron hitos de la globalización. Las fronteras nacionales dejaron de ser barreras para los negocios y se generalizaron las empresas multinacionales, y la deslocalización, la instalación de fábricas y talleres en países menos desarrollados para abaratar costos. La globalización generó como reacción protestas de organizaciones conocidas como movimientos antiglobalización, que denunciaba el enriquecimiento de las grandes empresas multinacionales, la precarización de algunas industrias deslocalizadas y la alteración provocada por el capitalismo global en el medio ambiente y en las formas de vida de las poblaciones. Un párrafo completo, lleno de lo que es esta definición de la globalización. No tiene precio, la verdad.
En la globalización, la producción y el consumo, el comercio, el transporte, las comunicaciones y los mercados se organizan a escala global. Las consecuencias de esta transformación constituyen una polémica porque los beneficios de este sistema no se extienden de manera equitativa. Se entiende como la universalización de los valores liberales y democráticos de las potencias occidentales y la generalización del modo de consumo capitalista. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran crecimiento de las economías de las potencias capitalistas, digas Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Luego, este crecimiento se desaceleró y a las potencias económicas tradicionales se sumaron Japón y China, y en las próximas décadas India, Brasil y México, que alcanzaron dimensiones económicas considerables. Entre los años 1913 y 2000, la población mundial pasó de unos 1.8 a unos 6.1 billones de personas. Este crecimiento demográfico es de una intensidad nunca antes conocida y se aceleró especialmente desde 1950. Entre ese año y 2000, la población mundial se multiplicó por 2.5 veces. Por otro lado, el PIB mundial creció aún más rápidamente. En 2000 era casi 20 veces mayor que en 1900. Solo en las últimas 5 décadas del siglo pasado, el PIB mundial se septuplicó. Políticas de libre mercado. Para integrarse en el proceso de globalización, los Estados Unidos debían establecer políticas de libre comercio que facilitaran la exportación y la importación de bienes y servicios. Esto implicaba la eliminación o reducción de impuestos de aduana y el abandono de políticas proteccionistas que amparan la producción para el consumo nacional. El progreso de integración mundial se apoya en gran parte en el surgimiento de diversos tratados de libre comercio con distinto alcance, como el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, el NAFTA, North American Agreement, de nuevo, North American Free Trade Agreement, el TELECUM, Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, Mercosur y muchos otros. Movilización de mercancías. Con el aumento del comercio mundial de bienes y servicios y la incorporación de mercados nacionales y regionales al gran mercado mundial, fue crucial la movilización de mercancías. Esto a su vez generó una competencia de productos. En los mercados locales, otra vez, esto a su vez generó una competencia de productos en los mercados locales entre las mercancías importadas y las mercancías de producción nacional. En consecuencia, a nivel global comenzó a existir una tendencia de especialización regional o local de la producción de bienes y servicios. Internacionalización de recursos humanos. Fue entonces necesario el traslado transitorio o permanente de recursos humanos, personal, que pudiera ser requerido para funciones de capacitación, puesta a punto, evaluación de nuevos mercados, etc. Esto tuvo como efecto la internalización de los salarios, otra vez, internacionalización de los salarios de los trabajadores especializados. La globalización de trabajo especializado, como tecnólogos, científicos, financieros, deportistas, por ejemplo, y la migración de trabajadores contribuyó a la globalización de sectores no especializados de la población. Los transportes y las comunicaciones facilitan la migración de trabajadores de bajos recursos hacia otros países en los que se consiguen mejores salarios. El mercado de capitales. Este se vuelve factor decisivo en el mundo globalizado. Las instituciones crediticias internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional FMI adquieren un papel muy importante. Las corporaciones multinacionales. Se aceleró el crecimiento de las grandes corporaciones. Fue común que varias empresas se unieran y formaran corporaciones de alcance internacional que competían, no siempre de igual a igual, con industrias y comercios locales. La capacidad de solventar millonarias campañas publicitarias a menudo agudiza estas brechas. Las telecomunicaciones. Las innovaciones tecnológicas aplican a redes de información, expansión del uso de Internet, sistemas de comunicación global y telefonía. Esto aumentó la cantidad de información disponible al alcance de las personas y modificó los comportamientos culturales de las sociedades del mundo. Sin embargo, los canales y medios de información muchas veces quedan en manos de grandes empresas multinacionales de comunicación, especialmente Estados Unidos y los países de Europa Occidental.
El control de la información por parte de las empresas puede ser problemático en la medida en que los contenidos son adaptados para influir en la opinión pública. Tercera revolución industrial. Se considera que los avances tecnológicos y científicos en los campos de la microelectrónica, la informática y la robótica constituyen una tercera revolución industrial. La aplicación de estos conocimientos a los transportes, las comunicaciones y la industria han modificado el mundo a escala global. Esto permitió que empresas multinacionales se asentaran en países con mano de obra barata. De esta manera aumentaron sus ganancias y extienden sus negocios. Por otro lado, la renovación en las comunicaciones, perdón, la revolución en las comunicaciones permitió la transmisión de información de manera inmediata a través de las redes satelitales e Internet. Esto se convirtió en un factor fundamental para el funcionamiento de las actividades financieras, comerciales y bancarias. Instituciones supranacionales. La incorporación de los países al progreso de globalización económica generó la aparición de clubes de decisión, como el G8, el Mercosur o el BRICS. Además, se crearon organismos de gestión económica internacional, como el Fondo Monetario Internacional, FMI. Críticas a la globalización. Los beneficios de la globalización no se distribuyen de manera equitativa. La inversión, los flujos financieros y la producción de bienes y servicios se concentró en las actividades económicas de los sectores de clase alta y clase media alta de los países más ricos, Estados Unidos, Japón, China y los países de Europa Occidental. Los países de menores recursos y en especial los sectores sociales de bajos ingresos están excluidos de los beneficios de la globalización. Las políticas necesarias para la integración del mercado global descuidan a la población pobre. En consecuencia, en muchos lugares creció la pobreza, la marginalidad, el hambre y el analfabetismo. Surgieron diferentes movimientos sociales que criticaron los efectos de la globalización. Las principales críticas fueron que existía una paradoja entre el crecimiento económico que la globalización permite para un pequeño porcentaje de la población y la profundización de la pobreza, las enfermedades y la caída de las condiciones de vida de una creciente proporción de la población, que uno de los peores efectos es la industrialización y la liberación de normas para las fábricas que llevan a un aumento de la contaminación y, en consecuencia, a la destrucción de los entornos naturales y al desequilibrio ambiental, que con la homogeneización de los valores occidentales y la hipercomunicación, existe el peligro de la desaparición de identidades culturales, que la liberación de fronteras para la producción hace que las grandes empresas pongan sus fábricas en países que no legislan sobre derechos laborales porque es más barato, que a su vez esos productos están destinados al consumo de personas que sí tienen sus derechos laborales, sus derechos laborales garantizados, que el ideal de eficacia productiva llevó al desarrollo científico para la modificación genética de plantas y animales, lo cual, además de tener consecuencias peligrosas para los ecosistemas, muchas veces tiene efectos negativos en la salud de las personas y conlleva la pérdida de las formas de producción tradicionales agrícolas y ganaderas. Todas estas eran las críticas a la globalización. La globalización y el neoliberalismo. En conclusión, la globalización es un sistema que integra economías mundiales a través de políticas de libre mercado, privatización, desregulación y comercio internacional, caracterizado por una fuerte influencia de organizaciones multilaterales y corporaciones. Este modelo ha generado un aumento de la riqueza en algunos países, al tiempo que ha provocado una mayor concentración de capital, lo cual desincentiva el desarrollo de los estados vulnerables, erosiona la cultura local y aumenta la desigualdad y el deterioro ambiental. ¿Qué es el neoliberalismo? Es la ideología económica que promueve la liberalización del mercado y al mismo tiempo la reducción del papel del Estado, o sea, el gobierno, en la economía. Es la privatización de empresas públicas, la desregulación y la flexibilización del mercado laboral. El neoliberalismo fue la ideología que impulsó
y dio forma a la globalización desde finales del siglo XX, especialmente a través de las reformas económicas impulsadas por gobiernos y organismos multilaterales. El neoliberalismo y la globalización son dos caras de una misma moneda. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Esto, sin lugar a dudas, fue un cambio de los más significativos en el siglo XX, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias por sintonizar en el programa de hoy un tema increíblemente profundo, inclusivo, clave para entender lo que es el capitalismo. Y si uno considera la condición del siglo XXI en la que nos encontramos, vuelvo a repetir, no veo cómo una persona con una mente racional, con conceptos razonables, no puede mínimo cuestionar este sistema capitalista. Que cuando hablamos de cambiar el mundo, a eso nos referimos. Una forma de gobierno, una economía, un mercado, una producción y distribución de riqueza diferente, porque este sistema no da para más, está caduco. Lo que produce es lo que vemos en el siglo XX y ahora ya en el XXI, con ya 25 años y unas cuantas guerras. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que esto motive, espero que nos empodere, nos despierte la chispa para sumarnos a este proyecto de un mundo nuevo, de la utopía de cambiar el mundo. Pásela muy bien, hasta la próxima.